Llevo ya muchos, pero que muchos años editando fotografías en Lightroom y pensé, ¿por qué no hacer un vídeo de esos de truquitos que he ido desarrollando con el tiempo para hacer que cualquier foto que ya de por sí es buena, hacerla muchísimo mejor en cuestión de segundos, simplemente cambiando cositas pequeñas? Así que aquí tenéis un buen pack de cosas que podéis hacer con vuestras fotos, muy rápido, muy sencillo y únicamente usando las máscaras de Lightroom. Este es uno de mis favoritos que no utilizo demasiado, pero que cuando lo utilizo y lo utilizo bien, se queda súper guapo. Y es básicamente crear una especie de halo detrás del sujeto para hacer que se diferencie un poquito más. Me gusta sobre todo usarlo en aquellas fotos que me gustan mucho, pero no han sido bien enfocadas. Entonces este sujeto pues no se llega a diferenciar del todo con la fotografía. De hecho, en esta foto me cuesta mucho que Lightroom reconozca que todo eso es el sujeto, pero una vez lo tengo con un radial y luego pues restándole el sujeto, es lo que puede hacer que todo lo que hay por detrás del sujeto un poquito solamente, así como una especie de círculo de halo alrededor de él, le bajo la neblina y consigo este efecto que para mi gusto queda bastante bien. Imagínate que le pides a alguien que tome una foto de ti o de ti con tu pareja o con tus amigos, le das tu cámara en lugar de tu teléfono y te sale una foto completamente quemada. O sea, esas altas luces que te pegan en la cara, que te dejan la cara blanca. Sabemos perfectamente que las cosas quemadas en una fotografía no se pueden arreglar fácilmente o no pueden lucir natural, pero cuando viene a ser el blanco en la cara de una persona, hay un truco que a mí siempre me ha servido un poquito. No viene a ser nada más ni nada menos que un rango de color. Y sí, de color, porque básicamente esa parte de tu cara está blanca. No es ni luminancia siquiera, es un color blanco. Por lo que bajándole estos blancos a la cara, y sí, obviamente siempre le puedes quitar un poco de altas luces y de iluminaciones, pero realmente esto no arregla completamente la cosa. Baja los blancos y luego la cosa más spicy del mundo, la cosa más fácil y más sencilla es simplemente subir un pelín la temperatura, lo justo para añadir un poco de color a esa parte que era completamente blanca. Y después de esto simplemente edita tu foto como más te guste y se quedarán mucho, pero que mucho mejor. Uno muy bueno que hace una gran diferencia en la fotografía es saber dirigir el sol. De dónde viene el sol y de dónde viene la luz, muchas veces con una simple máscara en la que aumentamos un poco los blancos, puede hacer que todo lo demás que esté bañado por este sol precioso tenga este impacto, porque muchas veces está así, sabemos que la luz viene de ahí, pero no tenemos como este halo celestial, angelical que está proyectando el sol, y con esto lo podemos conseguir. Y si te preocupa mucho que a lo mejor estos blancos que suben desde donde viene el sol pues puedan quemar un poco la foto, no te preocupes, porque bajando un poco la claridad también hace que esto sea mucho más natural, que este baño sea mucho mejor, y seguramente le va a quitar un poco de ruido, le va a quitar un poquito de esta quemazón que deja el sol en este lado de la fotografía. Este quizás no sea una sorpresa para muchos de vosotros y no es tampoco tan necesario, pero en fotos como la que estáis viendo ahora, que se hacen de noche, que muchas veces no puedes controlar la luz como te gustaría y te encuentras un momentazo, algo que te encanta y no está el sujeto tal y como tú quieres, pues ayuda bastante. Es simplemente subir la exposición y la claridad del sujeto. Parecería que es algo que no puede cambiar tanto la foto, pero fijaros en el antes y el después de esta. Esto realmente no fue idea mía, esto lo copié de otro fotógrafo, pero desde que lo vi no he podido parar de hacerlo. Y es sobre todo para aquellas fotos así que están un poco flat, que están un poco tomadas a las 12 de la tarde cuando el sol está arribísima y no hay realmente una sombra, sino que más bien tanto el primer plano como el último plano, como todo, está simplemente muy iluminado. Y este hombre lo llama el sándwich de contraste. Y el sándwich de contraste no tiene nada de difícil. Solo tienes que poner un gradiente lineal desde abajo y otro desde arriba y quizás puedes darle un poquito de dirección si eso es lo que quieres, pero si no, como dos barras rectas arriba y abajo en los que le bajas la exposición, entonces tienes este sándwich en el que todo lo que hay en el medio de la foto llama muchísimo más la atención. Y para aquellas fotos que están completamente iluminadas con el sol arriba del todo, le hace muchísimo bien a estas fotos.
Algo que me encanta muchísimo porque al fin y al cabo cuando no estás muy inspirado es una de las fotografías más fáciles que puedes tomar, es una de las fotografías más estilosas, más guays que puedes tomar y que no cuesta muchísimo porque al fin y al cabo es ponerse enfrente del sol. Son las siluetas, pero obviamente estas siluetas algunas veces no las capturas exactamente como te gustaría. Siempre queda a lo mejor un poquito de saturación, un poquito de exposición, algo que se ve en alguna parte y tú quieres que se queden completamente negras en contraste con el fondo. Aquí es donde simplemente vamos a aplicar una máscara de luminancia que luego vamos a perfeccionar para que se quede exactamente donde nosotros queremos y de ahí vamos a bajar los negros. Punto y pelota. Y muchas veces lo sobrecomplicamos con la temperatura, con la exposición, con las sombras y de verdad, si lo único que quieres son bajar los negros porque quieres que sea una silueta tal cual, que no te dé miedo a bajarlos del todo. Hazlo exactamente como a ti te gusta, que se va a quedar siempre natural, no importa cómo, porque se nota que ha sido capturada de esa manera. Cuando tomamos fotos de caras de personas, depende de cómo tengamos configurada la cámara, pero de normal, si tienes una cámara medio buena, vas a capturar demasiados detalles de la cara y esto normalmente en una foto tampoco se ve tan bien. Se ve a lo mejor bien cuando es una foto muy de cerca, cuando quieres captar ciertos detalles, pero aún así tienes que trabajar esta cara. Y una de las maneras que encontré que es lo más facilísimo del mundo es sobre todo bajar la claridad y la textura de ciertas partes de la cara. Hablamos sobre todo de esta parte de aquí y de algunas partes de por acá. Cuando haces esto, básicamente dejas una cara muchísimo más suave, muchísimo menos textura, algo que se ve muchísimo más liso. Y no se trata a lo mejor de eliminar imperfecciones, no se trata de eso, se trata de que todo el conjunto de la cara se vea más armonioso. Porque quizás, aunque la foto sea solamente de una cara, lo que quieres es que llame la atención otras partes de la cara. Como haríamos con cualquier otra foto, tenemos que guiar la atención del espectador a aquellas partes o aquellas zonas de la foto que nos interesan. Y aquí es donde viene lo más curioso de todo, que es aumentar la textura de estas partes que queremos que se vean. Y esto normalmente pues suelen ser los labios, pueden ser las cejas, puede ser la barba si es un hombre. Entonces simplemente bajando la claridad y la textura de estas partes de la cara y luego añadiendo textura a aquellas partes que queremos que se vean o incluso un poco de claridad para que se vean un poquillo más definidas, puede que marque la diferencia entre una foto normal de una persona y una foto de retrato que esté chula. Vamos con uno que no es reparar, pero que es algo que normalmente frustra a la mayoría de los fotógrafos. Y esos son esos verdes feos, así muy luminosos, que se cargan completamente la foto porque añaden demasiada presión a la foto. Y simplemente nuestros ojos van directos ahí y se queman con esos verdes. Pero esto tiene dos fáciles soluciones. En la primera que os voy a enseñar simplemente tienes que bajar las sombras y las iluminaciones. Y digo que esto es sencillo porque mucha gente se suele complicar muchísimo tocando los verdes, tocando los colores, tocando la saturación y esto no es necesario. Fijaros qué cambio podéis conseguir únicamente tomando las sombras y las iluminaciones. Todos estos verdes pasan a un segundo plano y ya no nos molestan nunca más. Pero es que me puedo poner más tryhard con esto también y es tocando los colores pero sin tocar el verde, porque muchas veces lo que nos molesta no es tanto el verde sino el amarillo. Hacedme caso aquí, por favor. El amarillo es el problema. Cuando tú, por ejemplo, cambias este amarillo de tonalidad y lo arrastras un poquito hacia los naranjas y luego le bajas la saturación a este amarillo, no te hace falta para nada tocar el verde y fijaros qué diferencia. Y aún así sigues manteniendo un verde que es natural, que no estás desaturado, que no estás súper bajado de iluminaciones y que no te has tenido que cargar completamente. Y como extra tip, otra cosa también que se carga mucho las fotos son aquellas fotos donde hay árboles o ramas que están preciosas y que incluso pueden ser protagonistas o segundo protagonista de la foto, pero añaden demasiada información a la foto que no queremos. Cuando nuestro ojo ve un árbol con flores, ya sabe que es un árbol con flores. No necesitamos extra detalle, extra enfoque, sino todo lo contrario. Agarra ese árbol y bájale la textura y si es demasiado, bájale incluso la claridad. Hazlo muchísimo más suave que el ojo lo va a percibir igual de bonito y no va a tener
tantísima información de rama y de polen y de todo lo que hay ahí, y se va a quedar muchísimo más chachi. Y ya está, esos han sido todos los consejos por el día de hoy. Muchas veces siento que muchas fotos con un preset o con un filtro básico y luego con ciertos ajustes de este tipo ya se pueden quedar perfectas, pero obviamente hay que saber cuáles son, hay que saber usarlos, hay que saber en qué situaciones vienen mejor que en otras, y esto es lo que puede marcar un antes y un después, una diferencia muy grande en tus fotografías, que muchas veces ya están perfectas tal y como están, y simplemente esta última pincelada hace que pasen de una foto buena más tuya a una foto espectacular. Espero que lo pruebes mucho y que te sirva. Recuerda, sé único y sé auténtico. Nos vemos pero que muy pronto. Y el sándwich de contraste no tiene nada. Y el sándwich de contraste